Sí, sí o no. Muy bien, continuamos. Vamos a continuar. Entonces, uno de los motivos por los que hay relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la preparación que implica el Antiguo Testamento y la realización que sucede en el Nuevo. Otro de los motivos de relación es la profecía o el anuncio en el Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo. Otro de los motivos que nos permiten descubrir relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la de la imagen con la realidad. ¿Qué es esto de la imagen con la realidad? En el Antiguo Testamento encontramos algunas imágenes que después se convierten en una realidad en la persona de Jesús. Dos de las imágenes que nos ofrece nuestro autor para reforzar esta idea es la imagen del maná, Dios que da alimento a su pueblo en medio del desierto. Esa es la imagen. ¿Imagen de qué? Imagen del verdadero pan, del verdadero alimento, que es la Eucaristía. Bien, ese es un ejemplo. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de los Números, que después llega a su plena realización en la cruz de Jesús, la serpiente de bronce, que precisamente Jesús toma para decir, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Muy bien, la serpiente de bronce. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel se empieza a quejar de que van caminando por el desierto, de que ya se fastidiaron del maná? Y entonces, bueno, como consecuencia, vienen unas serpientes venenosas a atacar al pueblo de Israel. Muy bien, bueno, pues vienen las serpientes y ya habían hablado mal de Moisés, pero ya cuando ven la de veras van y le dicen, no, échanos la manita, ¿no? Y entonces Moisés intercede por ellos ante Dios. Y Dios le dice, haz una serpiente de bronce y ponla en alto. Quien sea mordido por las serpientes y vea la que tú hiciste, quedará sano. Quedará sano. Muy bien, bueno, esa imagen, Cristo mismo la toma para aplicársela. Cristo la toma para hablar del momento en el que Él será levantado en la cruz, para también darnos a nosotros la verdadera salud, para darnos a nosotros la verdadera vida. Muy bien, bueno, entonces otro motivo de relación es este, el de la imagen que encontramos en el Antiguo Testamento y la realidad que se da en el Nuevo Testamento. Muy bien, bueno, entonces todo el Antiguo Testamento, dice nuestro autor, todo el Antiguo Testamento lo podemos entender como un proceso de educación que nos lleva hacia la persona de Cristo. Eso es el Antiguo Testamento, un proceso de educación de parte de Dios para con el pueblo de Israel que lleva hacia la persona de Cristo. Bien, bueno, eso respecto de la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sin embargo, también tenemos que decir que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también se da una triple realidad de continuidad, de ruptura y de superación. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento también se da esta triple realidad de continuidad, ruptura y superación. No separación, sino superación.
¿En qué sentido hay continuidad? Bueno, por ejemplo, dice nuestro autor, hay continuidad en tanto que sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, encontramos la imagen del pueblo. Hay un pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay un pueblo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla de una alianza. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se proclama una ley. Hay una ley. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento hay mensajeros de parte de Dios. Hay hombres que hablan de parte de Dios, es decir, profetas. Bien, bueno, entonces en ese sentido conviene darnos cuenta de que hay algunas cosas en las que hay continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay continuidad. En otras, en cambio, hay ruptura o separación. ¿En qué sentido hay ruptura o separación? Hay un contraste entre lo antiguo y lo nuevo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la alianza está limitada al pueblo de Israel. Para el Antiguo Testamento, los que son beneficiarios de la alianza, de esta cercanía de Dios, son solamente los que pertenecen al pueblo de Israel. En cambio, para el Nuevo Testamento, las promesas de Dios están abiertas tanto a judíos como a gentiles, a todos los pueblos, En este sentido, entonces, hay una ruptura, hay una diferencia. El Antiguo Testamento consideraba que el plan de salvación era solamente respecto del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento deja claro que además de Israel, todos los demás pueblos también son beneficiarios de la alianza. Bien, hay otro ejemplo, el ejemplo de la alianza, que en el Antiguo Testamento está escrito en las tablas. La alianza, la ley, mejor dicho, la ley está escrita en las tablas, en piedra. En cambio, dice Jesús, en el Nuevo Testamento, la ley ya no está inscrita en piedras. La ley está ahora inscrita en el corazón de cada hombre. Ya no se trata solamente de una cosa externa. La ley deja de ser algo externo, algo que se me impone, y pasa a ser una realidad que sucede en el interior de mi propia persona, en lo más íntimo de mi propia persona. Ya no es algo que se me impone desde fuera, sino una realidad que brota de mi corazón, que se da en mi propio corazón. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y como ya decíamos hace un rato, a veces también hay superación. Un ejemplo, bueno, pues podría ser el que ya hemos dado acerca del Mesías. El Mesías, que para el Antiguo Testamento es un caudillo político, es un líder político que viene a devolverle su gloria al pueblo de Israel y a ponerlo como el imperio que domine a todas las naciones, ¿no? Esa era la tirada de Israel, esa era la tirada del Antiguo Testamento, esa era la idea que se tenía del Mesías. Bueno, en el Nuevo Testamento, en cambio, se nos presenta un Mesías completamente distinto. Un Mesías que no es un caudillo, un Mesías que no viene a tomar las armas, sino un Mesías que viene a ofrendar su propia vida y que en ello supera las expectativas de Israel. Porque, como Jesús mismo les dice,
viene a liberarnos de la esclavitud del pecado. No solamente le interesa liberarnos, o en ese momento no liberar a Israel de la opresión de Roma, sino que a Jesús le interesa liberar a sus hermanos de una opresión mucho más profunda y mucho más delicada, que es la opresión del pecado. Entonces, en ese sentido, se ve superada la expectativa que tenía el pueblo de Israel acerca del Mesías. Se ve superada también la expectativa que tienen del Mesías en el hecho de que, decíamos hace un ratito, este hombre, Jesús de Nazaret, no es solamente un hombre que Dios aparta para sí. El Mesías, el ungido, es eso. Es un hombre que es separado, que es consagrado para encargarle una misión especial. Eso significa ser Mesías. Bueno, pues este hombre, Jesús de Nazaret, no es solamente un hombre que es apartado por Dios para encargarle una misión especial, sino que esta persona, Jesús, es al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces la expectativa de Israel también aquí se ve completamente superada. Otro ejemplo que podemos poner es el de la ley, que ya decíamos también hace un ratito. Jesús dice: yo no he venido a abolir la ley, yo he venido a darle plenitud. Yo he venido a darle plenitud. Esta es una costumbre que ciertamente existía en el tiempo de Jesús entre los rabinos. Es una costumbre bastante interesante que le llamaban ellos, consistía en ponerle como una cerca a la ley. Es decir, si la ley dice, que es lo que Jesús hace, si la ley dice no mates, pon una cerca alrededor de ese precepto para que ni siquiera te acerques a la idea de quebrantarlo. Y entonces, ¿en qué consiste esa cerca? En lo que dice Jesús: yo no les digo que no hay que matar, yo les digo que también está mal odiar a tu hermano, yo les digo que también está mal insultar a tu hermano. ¿Por qué? Porque esos son los pasos anteriores que, si el corazón del hombre se descuida, pueden terminar en algo tan terrible como el asesinato, como quitarle la vida a otro. Y entonces Jesús le da plenitud a la ley precisamente en este sentido, en el sentido de que nos invita a que no nos contentemos únicamente con la observancia exterior de la ley, sino que la profundicemos en nuestro corazón y que ni siquiera nos acerquemos a aquello que puede llevarme después a quebrantar la ley. En ese sentido es que Jesús le da plenitud. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, al siguiente apartado, que es el de los valores y límites del Antiguo Testamento. Valores y límites del Antiguo Testamento. Hemos hablado de la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos hablado también de la diversidad que se da a lo largo de estos libros sagrados. Hemos hablado de la relación que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora vamos a revisar un poquito más el valor y los límites del Antiguo Testamento. El valor general del Antiguo Testamento, aquello por lo cual es importante para nosotros el Antiguo Testamento, es, como ya hemos dicho, que nos ayuda a prepararnos para la venida de Cristo.
Entonces, ya creo que en alguna ocasión ya lo hemos dicho, no se trata de decir, mira, ya tenemos el nuevo, ya para qué queremos el viejo, ya vamos a deshacernos del antiguo, vamos a quedarnos solamente con el nuevo. No, el Antiguo Testamento sigue teniendo su valor, el Antiguo Testamento sigue teniendo mucho que enseñarnos. Entonces, el valor general del Antiguo Testamento es precisamente este que ya hemos anunciado antes, que es prepararnos para la venida de Cristo. Ese es el valor general del Antiguo Testamento. Entonces, ojalá que entre nosotros no se dé, pero esta idea de, mira, ya para qué queremos el antiguo, ¿no? Ya para qué queremos el antiguo, ya tenemos el nuevo, ya con ese ya está bien, ¿no? Bueno, pues ya tan solo con esta idea deberíamos animarnos a acercarnos también con interés y con humildad al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sirve para prepararnos a la venida de Cristo. Y bueno, a lo mejor esta actitud no se da de una manera explícita, ojalá que tampoco se dé de una manera implícita, diciendo, bueno, pues mira, está la Biblia completa, pero yo solamente leo el Nuevo Testamento, yo solamente ocupo el Nuevo Testamento. No, hay que acercarnos a ambos testamentos. Bien, también nos presenta distintos valores universales del Antiguo Testamento que conviene que rescatemos. El primer valor que podemos observar en el Antiguo Testamento es la libertad y la responsabilidad humanas. La libertad y la responsabilidad humanas. Dios nos ha querido libres. Dios nos ha formado libres. ¿Y dónde podemos encontrar una idea clara de esta libertad? A ver, ¿dónde se les ocurre? En el Génesis, ¿dónde? En la prueba del paraíso. Exactamente. Allí en la prueba del paraíso. Ahí se muestra con claridad que el hombre ha sido creado como un ser libre. Y claro, no hay verdadera libertad sin opciones. No hay verdadera libertad sin opciones. Si, por ejemplo, este lugar fuera un lugar completamente vacío, totalmente cerrado, no se puede ni entrar ni salir, y aquí ponemos a una persona y le decimos, puedes hacer lo que tú quieras, pero no hay nada, no puede salir, ¿no? Realmente le estaríamos limitando mucho su libertad, aunque le digamos que puede hacer lo que él quiera. Si Dios hubiera puesto a nuestros primeros padres en el paraíso sin ninguna posibilidad de alejarse de Él, entonces no hubieran sido verdaderamente libres. No habrían tenido otra opción más que estar ahí. Para que se pueda ejercer la libertad es necesario que haya opciones. Y entonces por eso en el jardín del Edén está el árbol de la ciencia del bien y el mal, está el árbol de la vida. Ahí están como prueba. ¿Para qué? Para que el hombre pueda ejercer su libertad. Bueno, entonces ya bastante temprano en los primeros capítulos del Antiguo Testamento nos encontramos con este valor universal de la libertad humana. El hombre es libre y esa libertad implica una responsabilidad. La libertad implica responsabilidad. ¿Sí?
Y esto también es importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo en una sociedad como la nuestra, que pelea mucho sus derechos, pero que se preocupa poco por sus responsabilidades, que se preocupa poco por sus obligaciones. Queremos muchos derechos, pero no queremos obligaciones, no queremos responsabilidades. Puros derechos, puros derechos. Es algo que se está dando mucho de manera especial, al menos eso es lo que yo alcanzo a ver, por ejemplo, con los niños. A los niños cada vez se les van dando más y más derechos, más y más derechos. Y se van dejando de lado sus obligaciones, sus responsabilidades, que no son las mismas que las de un adulto, por supuesto que no, pero también las tienen, también las tienen. Ahora hay un proyecto de ley en Colombia que implica precisamente a los niños y que implica todo este asunto de la ideología de género, a tal grado que los papás ya no tienen derecho, esa es la propuesta de ley, no todavía no es ley, es propuesta, ¿no? Pero está hecha de tal forma que los papás ya no tengan la posibilidad de decirle nada a sus niños. El único responsable en esos asuntos de autopercepción de género y tal es el niño, solamente el niño. Y si se trata, por ejemplo, si se trata de un niño que se autopercibe como niña, entonces tiene todos los apoyos de la ley para que reciba los tratamientos necesarios, tanto hormonales como de operaciones y tal, para que pueda ser niño. Pero resulta que si ese niño que quiso ser niña, siendo niña, dice como que esto siempre estuvo mal, ahí ya no le dan chance de que se eche para atrás. Es una ley bien chistosa. Pero bueno, el asunto es que junto con la libertad también hay responsabilidad, también hay obligaciones. No podemos dejarlas de lado. Y esto lo vemos bastante claro pues en la Sagrada Escritura. Hay libertad y responsabilidad humana. Ninguna de las dos nos las quita Dios. Dios no nos quita ni nuestra libertad, ni nos quita nuestra responsabilidad. Dios no nos quita ninguna de estas dos realidades. Dios no nos quita la libertad y la responsabilidad. Bien, bueno, ese es un valor entonces que encontramos en el Antiguo Testamento, la libertad y la responsabilidad humana, y el respeto que Dios tiene hacia ambas. Otro valor universal que encontramos es el sentido comunitario y solidario. El sentido comunitario y solidario. El ser humano ha sido creado para la comunidad. El ser humano alcanza su plenitud en medio de una comunidad, no en el aislamiento, no en la soledad, sino en la comunidad. Encontramos también, por ejemplo, otro valor que es el rechazo de la superstición. El rechazo de la superstición. ¿Qué es la superstición? Superstición. ¿Cuál es la base de cualquier superstición? ¿Ande? Creer que algo va a pasar. Va por ahí, más o menos va por ahí. ¿Sí? Ajá, ¿en qué sentido? Ajá. Una vez me pasó un gato negro por enfrente y me pasó algo malo. Entonces digo que fue por el gato negro.
Así es asignarle un poder a algo que en realidad no lo tiene. Por ejemplo, el gato negro, ¿no? El gato negro. Pasó el gato negro junto a mí y después resulta que me sirvieron mis tacos sin cebolla, ¿no? Es culpa del gato negro. Es culpa del gato negro. La mala suerte fue culpa del gato negro. Rompí un espejo. Sí, ahora voy a tener no sé cuánto tiempo de mala suerte, ¿no? No sé para, ese sí, no recuerdo para qué lo hacen, pero el moñito rojo ahí atado a la hoja de la sábila, no sé qué hace, no me acuerdo, pero algo hace. Sigue siendo un moño, sigue siendo una hoja de sábila, pero si los juntas, son superpoderosos, ¿no? La superstición es, en el fondo, buscar poder al margen de Dios. Eso es la superstición. Darle poder a las cosas cuando en realidad no lo tienen, siendo que el único que tiene dicho poder es Dios. No me acuerdo para qué es esto, ¿no? Pero pensemos que el moñito atado a la sábila es para protegerme. Pues el que puede protegerte es Dios. Es Él, no la sábila. La sábila deja a los chinos chidos, eso sí se los puedo decir, tiene buena propiedad para los chinos, pero no te puede proteger. No tiene esa capacidad sobrenatural de alejar las malas vibras o el mal de ojo, ¿no? Que también, por ejemplo, ahora se ha puesto muy de moda, ¿no? Los ojitos turcos, ¿sí? Las pulseritas que traen una caniquita que simulan un ojo, ¿no? Este ya es un poquito más peligroso, ya es un poquito más delicado, porque es meterse a una espiritualidad. Ya no es solamente una superstición de decir, me pongo mis calcetines de la suerte, ¿no? No, ya es un poquito más allá. Ya son objetos que están vinculados a una fe. Ya son objetos que están vinculados pues a eso, a una creencia acerca de lo sobrenatural, creencia errónea además, ¿no? Entonces, bueno, ya es un poquito más delicado, porque esos ojitos turcos lo que pretenden es invocar espíritus para que me protejan. Entonces ya no es solamente el ojito, ya es el ojito que invoca una realidad espiritual. Y es peligroso porque no sabemos qué clase de espíritu está invocando. Bueno, entonces este asunto de la superstición, del rechazo de la superstición, lo encontramos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el único que de verdad tiene poder es Dios. Es Dios, no las cosas. Las cosas pueden tener propiedades naturales, pero no tienen poder. El que tiene poder es Dios. Sí, Alicia. ¿De qué? Ah, sí. Y después el asunto está en que nosotros como católicos también podemos caer en ciertas supersticiones con objetos propios de la tradición cristiana. ¿Sí? Eso también es peligroso. Me he encontrado, por ejemplo, allá en el Polo Sur, a personas que dicen: Padre, me bendice por favor este escapulario, se lo voy a esconder a mi hijo en la cartera. Se lo voy a esconder a mi hijo en la cartera. Ya ahí como que la cosa se empieza a torcer un poquito, ¿no? La medalla de San Benito, por ejemplo, ¿no? Que también se ha vuelto tan famosa. El problema está en que a veces se le otorga poder a la cosa
a la medalla en sí misma. Es la medalla, no es Dios. Es la medalla la que me cuida. Entonces, a veces también con los objetos propios de la tradición católica, también podemos caer en este tipo de errores. ¿Sí? Volviendo a este tema del escapulario, ¿no? Pues sí, a lo mejor puedes traer el escapulario, pero si nuestro estilo de vida está muy desordenado, pues por más que traigas el escapulario, es que no es el escapulario en sí mismo, no es el escapulario en sí mismo, es Dios que quiere hacer presente su bendición por medio de ese objeto. No es el objeto en sí mismo, es Dios. En el fondo es Dios. Algunos santos también que de repente se vuelven muy taquilleros, demasiado taquilleros, y se piensa que el que hace el milagro es el santo. Se piensa que el que merece la serenata, los cohetes, el castillo, es el santo. No. El que se lo merece es Dios. El santo lo que hizo fue interceder. Lo que hizo fue pedir por nosotros. Sí. Pero no es que el santo tenga un poder al margen de Dios, como que él lo hizo por sus propias fuerzas. No. Lo que él hizo fue pedir por nosotros. Los santos son palancas. Eso es lo que hacen los santos. Es presentarse ante el patrón y decirle: oye, échale la mano acá a este compadre, ¿no? Que le está costando. Pero no lo hace él, lo hace Dios. Bueno, entonces sí, a veces de formas un poquito veladas, también en nuestras devociones podemos ir cayendo en supersticiones. Bueno, y finalmente encontramos en el Antiguo Testamento el valor supremo que se le da a la vida. El valor supremo que se le da a la vida. Este valor que se le da a la vida, bueno, pues lo podemos observar en la Sagrada Escritura, al punto en que la verdadera vida es la comunión con Dios. Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la vida. Y por eso toda vida es valiosa. Toda vida es valiosa. Eso. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, que ya nos pasamos con 5 minutitos. ¿Sí, hermana? Sí, aunque el Hades es más bien, es más como de cultura griega, y el Sheol es más propia de la cultura semítica, de la cultura de Israel, pero son ideas afines. De hecho, son más o menos sinónimos en la Sagrada Escritura. Así es. Muy bien, bueno, gracias por su atención. Pónganse de pie, por favor, para darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buena noche y que Dios les bendiga. Muchas gracias.